Muy bien, tenemos preguntas, chicos, de la sesión anterior. Ya técnicamente hoy terminamos, hoy cerramos de ver los mecanismos principales de señalización o de comunicación que tiene la célula, pero no sé si haya dudas de los términos anteriores. No, hasta ahorita vamos bien. ¿Todo bien? Ok, entonces, déjenme ver, pues aquí, no sé por qué está todo bloqueado. A ver, permítame un segundo, es que creo que se corrompió mi presentación. Oye. Tu. Ayer de nuevo, en la tarde, Josué, estaba bien horrible la señal de internet aquí en el laboratorio. Sí, Otra vez. Sí, no, estaba ahí, me decían, profe, se escucha, y ya que vi la grabación, sí se escuchaba así y pensé entre mí, ¿será de verdad que la próxima semana que vamos a regresar ya a los edificios de la facultad, vamos a tener internet? pues según eso habían garantizado para nosotros. Creo, Sí. y también saben que, bueno, ahorita recordándole a los chicos que nosotros vamos a seguir en línea en lo que resta de estas semanas de clase Ujú. y que también esas otras asignaturas que llevan van a seguir en línea. Híjole, la ventilación que están metiendo en los salones, quién sabe si vaya a ser suficiente. Ahí abriremos todas las ventanas y, Sí. este, híjole, qué locura. Nos llevaremos nuestro ventiladorcito. Nuestro oxigenador. Bueno, Ay, no, qué raro. Ya quedó, ¿verdad? Creo que sí. ya ahora Ajá, sí. súper. Ok, entonces nada más recordatorio, estábamos viendo los receptores de tirosina sinasa, que también los pueden encontrar como receptores de tipo MAP. Ya habíamos visto que el término MAP simplemente es que favorecían un proceso de mitosis. Por lo tanto, pues tenían participación ya sea en el proceso de transducción, traducción, regulación de genes y por ende también en la producción de proteínas. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto? Pues simplemente que una pequeña activación de este tipo de receptores puede generar una respuesta generalizada, es decir, podemos regular muchas funciones dentro de la célula. Esto, como les decía, en los años 90 fue, digamos, como que de mucho interés. En los años 80, 80, 90 fue de mucho interés porque pues, este tipo de receptores podían regular varias proteínas al mismo tiempo. Entonces se estaba buscando, en lugar de hacer tratamiento de polifarmacología, es decir, actuar en diferentes receptores para dar un tratamiento, digamos, continuo, pues simplemente con la regulación de estas vías de señalización sería más que suficiente para poder generar este tipo de acciones. Sin embargo, pues una de las principales consecuencias también son los efectos adversos. Si nosotros lo vemos de esta manera, como si fuera prácticamente como una pirámide, donde vamos dividiéndolo y suponiendo que estas son las actividades que se están generando, si nosotros regulamos en este punto que, digamos, en la jerga de farmacología se llama cascada río abajo, quiere decir que aquí, prácticamente en este punto final, es el efecto farmacológico, el efecto que nosotros estamos buscando. Que normalmente aquí estamos hablando de regulaciones a través de receptores acoplados a proteínas G. O sea, prácticamente son 1 o 2 pasos antes de llegar al efecto fisiológico, o relativamente son tal vez unos pocos más, pero ya casi estamos dentro de la acción, o por lo menos estamos en el órgano blanco donde queremos hacer una actividad. Entonces, prácticamente aquí ya estamos en la punta final donde podemos regular. Entonces, prácticamente es inmediato el efecto fisiológico. Habrá unas variantes que generan ciertos cambios en la respuesta, pero esencialmente podemos controlar qué es lo que vamos a observar. Sin embargo, si nosotros vamos escalando en esta vía de señalización a series todavía más complejas, por ejemplo, aquí vamos a asumir que en el punto medio tenemos a los receptores tirosina sinasa,
Pues, ¿qué va a pasar? Si nosotros modificamos aquí un poco, pues esta modificación se va a traducir en la cascada que viene más abajo y esto cada vez más abajo y la señal se va difundiendo. Inclusive puede ser que se vaya modulando y tal vez pueda pegarle inclusive a este tipo de receptores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya va a ser muy difícil predecir los efectos finales, o por lo menos en un primer intento va a ser muy difícil qué es lo que estamos modificando. Puede ser que inclusive nunca lo veamos porque la modificación puede ser muy sutil, pero estamos haciendo algo que tal vez no detectemos. Eso, además de algunos mecanismos de resistencia que mencionaré un par de ejemplos ahorita que veamos un esquema, pues dificulta mucho el estudio de los receptores tirosina-sinasa. Sin embargo, son muy importantes porque pueden regular muchos efectos al mismo tiempo. Entonces, esa es como una de las características de este tipo de receptores. ¿Qué otras características tienen? Pues relativamente, como les decía, los efectos dependen de muchas proteínas o de muchos intermediarios. Entonces, lo más lógico casi siempre es actuar directamente sobre el receptor de los receptores tirosina-sinasa. Sería modificar el receptor. O, digamos, modificar al ligando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a ver un esquema general. Este es, digamos, prácticamente una representación, un esquema pequeño de cómo está constituido este tipo de receptores. La clase anterior habíamos mencionado que su principal función es fosforilar otras proteínas para que podamos continuar amplificando la señalización de este tipo de receptores. Entonces, en esencia tenemos el núcleo principal, que es el monómero del receptor, que está aquí en gris. Aquí en azul tenemos el ligando. Recordemos, bueno, aquí no está ejemplificado, pero recordemos que para que esto tenga efecto, necesitamos que el receptor esté en su forma dimerizada. Es decir, que tengamos dos receptores juntos, unidos por nuestro ligando. Entonces, cuando tenemos este complejo, literalmente ya tenemos ensamblado el receptor para que pueda activarse. Después, ¿qué son todas estas estructuras que están aquí? Como veíamos, este tipo de receptores se encarga principalmente del reclutamiento de otras proteínas y de la activación de otras enzimas que sean necesarias. Primeramente, lo que necesitamos para que este se active es generar un mecanismo de autofosforilación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, además del ligando del complejo receptor y los dos ligandos, el primer paso es que una vez que ya tenemos este proceso, que este mismo receptor se empiece a fosforilar. Para ello tenemos residuos o tenemos inclusive el mismo dominio de sinasa dentro del mismo receptor, que es lo que está registrado aquí, PKT. Entonces, ¿qué va a hacer esta isoforma, esta enzima? Pues va a empezar a agregar grupos fosfato en los residuos de tirosina, como su nombre lo indica. Cuando ya tenemos esto, prácticamente ya podemos decir que el receptor ya se encuentra en su estado activado. Este estado activado le permite reclutar a otras proteínas. Para esto vamos a simular que este tipo de receptores funcionan como si fuera un sistema de Legos, es decir, que varias piezas se van a estar anclando para formar un conglomero todavía más grande. Entonces, la fosforilación que tiene este receptor, estos grupos fosfatos que están aquí en este receptor, van a funcionar como un andamiaje, es decir, como algo de sostén. Este sostén va a ser para proteínas que tengan dominios SH2. Este tipo de proteínas que siempre vean un dominio SH2 significa que tienen afinidad por estos grupos fosfato. Entonces, cuando existen estos fosfatos presentes en proteínas, normalmente funcionan para que se puedan adaptar y se puedan unir. Asimismo, estas proteínas SH2 también tienen o reclutan otras proteínas que tienen dominios son prácticamente
dominios de fosforilación. Es decir, recluta, permite el andamiaje de los receptores de las proteínas SH2. Estos dominios PTB, que son dominios de unión a fosforilación, de unión a fosfatos y además que tienen capacidad de fosforilar a otras proteínas, continúan con la fosforilación de este receptor. Entonces, prácticamente estamos fosforilando todo lo que se pueda o la mayor cantidad de este tipo de receptores. Esta es como la primera parte. Después de esto vienen, necesitamos sostener todos los demás complejos proteicos para poder hacer el reclutamiento de las diferentes proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar? Tanto los dominios pH como los dominios F y B se encargan principalmente de anclarse a la membrana. Entonces van a ser como el sostén para poder estar generando este complejo de diferentes proteínas. Entonces, estos simplemente funcionan como un puente para empezar a reclutar a otras proteínas. Después, existen una gran cantidad de dominios. Los principales son SH3 y PDZ. Este tipo de dominios, digamos que son como sistemas de reconocimiento para otras proteínas. Imagínense como si fuera, ¿cómo explicarlo? Pues sí, prácticamente como si fuera un ensamblaje tipo Lego, donde la carita que tiene, ven que los Legos vienen dos caras, una que tiene los puntitos donde se anclan y la parte de abajo viene como hueca. Entonces, las proteínas tienen este tipo de dominios y tienen sus sitios específicos para que puedan reconocerse. Los dominios SH3 y PDZ no son exclusivos de este tipo de receptores, sino los podemos encontrar en múltiples proteínas y funcionan simplemente como estos pequeños complejos que permiten unirse uno a diferentes tipos de proteínas. Entonces, todos los dominios que se encuentran aquí, que son bastantes, déjenme ver si tengo una tabla, creo por aquí tenía una tabla donde venían todos los tipos de receptores y los dominios. Todos estos dominios solamente funcionan para favorecer el reclutamiento de más proteínas. Mientras más dominios específicos tengamos, estas proteínas se van a estar anclando de manera, digamos, más recurrente. Déjenme ver, creo que no. Bueno, no importa. La idea en general, el contexto es eso. Entonces, ¿para qué funciona todo esto? Para que nosotros podamos empezar a hacer todo el reclutamiento y eventualmente podamos iniciar con los procesos de fosforilación de las diferentes proteínas. Es decir, vean todos los elementos que necesitamos para poder reclutar o anclar a este tipo de proteínas. Prácticamente algunos otros dominios que podemos encontrar aquí son descritos de esta manera. Es decir, nuevamente tenemos un dominio pH, que es el que está aquí, que se puede anclar a la membrana, un dominio de fosforilación a las diferentes regiones de tirosina, y lo que tenemos son cadenas que tenemos grupos susceptibles para fosforilaciones. Entonces, dependiendo de la longitud y el número de fosforilaciones, va a ser la clasificación que tengamos aquí. Entonces, todo esto es un complejo para poder empezar a ensamblar el sistema. Y finalmente, la actividad que realmente nos interesa se encuentra hasta acá, aquí hasta la actividad enzimática, donde ya podemos tener activación de otras sinasas, de fosfolipasa C, inclusive de algunas proteínas G de tipo monomérica, que vamos a ver ahorita más adelante cómo funcionan estas proteínas RA y RO. Entonces, vean que prácticamente tenemos todo un sistema bastante complejo. Por eso, los esquemas que vemos cuando describimos esta tabla, bueno, este tipo de receptores, están de esta manera. Es decir, aquí lo que estamos viendo es los sistemas de autofosforilación, los sistemas de reclutamiento que estamos teniendo y cómo van ensamblándose ya sea aquí a la membrana, reclutando otras proteínas y eventualmente generando su actividad catalítica, que en este caso AKT, que es prácticamente una sinasa de proteínas B. Esta AKT es la que tiene la actividad de sinasa. O por ejemplo aquí, vean todas estas proteínas que están siendo unidas para poder reclutarse. Entonces todo esto es un complejo muy grande. Necesita estar bien estabilizado, bien unido para poder generar estas actividades. Por eso es necesario estar regulando todo este tipo de procesos y por eso es que son tantos dominios, tantas proteínas, tantas actividades que están actuando de manera simultánea.
para poder establecer perfectamente cómo está funcionando este sistema. Ahora bien, hasta aquí, más o menos. Sí, sigue ahí. ¿Sí? Ok. Entonces, existen diferentes esquemas de cómo podemos encontrar la estructura o el dominio de este tipo de receptores. Podemos encontrarlo, como les mencioné, a través de anclaje que tenemos del reclutamiento de otras proteínas por diferentes dominios. Por ejemplo, aquí dominios pH. Anclaje directamente hacia los grupos fosfato, a los fosfoinositocidos que están ahí en la membrana plasmática. Y después el reclutamiento a través de este tipo de dominios para estar generando más proteínas y poder generar la activación de otras proteínas, de la fosforilación de otras proteínas. Entonces, digamos que el modelo A es el modelo que les acabo de mencionar. Es prácticamente el reclutamiento de más proteínas, actividad catalítica y el ensamblaje directamente hacia la membrana. Otro ejemplo es que directamente solo necesitamos, un modelo más sencillo, es que solo necesitamos anclarnos directamente hacia el receptor. Este receptor tiene un dominio que permite la activación de otros fosfoinositocidos que se encuentran en la membrana y estos fosfoinositocidos van a permitir el reclutamiento y la activación de más proteínas. Recordemos que habíamos visto que tenemos el PIP2. Si lo recuerdan en la clase pasada, habíamos visto que al ser catalizado por la fosfolipasa C, generábamos diacilglicerol y inositol trifosfato. Entonces, este es uno de las muchas familias de fosfoinositocidos. ¿Cuál va a ser la característica? Pues lo único que va a cambiar va a ser la posición de los fosfatos, donde se encuentra directamente esta localización de fosfatos, cuántos grupos de fosfatos podemos tener y que principalmente estos van a funcionar solamente como un sistema de señalización y de ensamblaje, porque de igual manera esto puede ser reconocido por otras proteínas, unirse o inclusive puede ser catalizado para liberar más segundos mensajeros. Entonces, son como las variantes que podemos tener. Entonces, vean, aquí de manera sencilla, solo tenemos el mismo complejo que está libre. Tenemos los dominios SH2 de unión directamente a membrana y estos que se van a unir directamente a los grupos fosforilados de nuestro receptor de tirosina sinasa. Ya que están activados, tenemos una unidad catalítica que es de tipo sinasa, pero ¿qué va a fosforilar? Pues fosfoinositocidos que tenemos aquí. Entonces, una vez que ya está fosforilado estos fosfoinositocidos, empezamos a reclutar y empezamos a generar alguna actividad fisiológica. Y el último caso que tenemos es, nuevamente tenemos el receptor, tenemos nuestro complejo donde tenemos nuestra actividad catalítica, los sitios de anclaje a la membrana y estos van a permitir la catálisis de otros segundos mensajeros. De hecho, en este caso, vean que lo que estamos haciendo es tenemos al PIP2, que les acabo de mencionar. Entonces, esta actividad tiene una actividad catalítica de fosfolipasa C. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a permitir la liberación de los segundos mensajeros diacilglicerol, inositol trifosfato y calcio intracelular. Entonces ya podemos ver que tenemos mecanismos que convergen entre ellos. De hecho, había un punto donde tenían dudas cómo podían integrarse tanto los receptores acoplados a proteínas G como los receptores de tipo tirosina sinasa. Entonces, esa es una de las diferentes características que se ha visto, que pueden converger formando diferentes segundos mensajeros, que algunos le permitan hacer la activación de la fosfolipasa C, otros puedan converger en otros elementos distintos. Entonces vean que esto requiere de muchas proteínas, requiere de mucho tiempo para estabilizarse y tiene muchos mecanismos de salida. Es decir, si alguna de estas proteínas fallara o no tuviéramos alguno de los elementos necesarios para la producción de este tipo de proteínas, pues tiene diferentes mecanismos que llevan al mismo, al mismo punto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este esquema que hablamos del receptor de insulina. Entonces vamos a centrarnos en esta proteína principal que es AKT. Entonces, AKT vean que puede regular muchos caminos. Puede ser como actividad inhibitoria directamente de la proteína GCK3, otras proteínas que previenen el proceso de muerte celular o la apoptosis, y puede ser estimulador de otro tipo de proteínas. Esta técnicamente es una PKB.
Es decir, es una proteína que va a fosforilar muchos blancos moleculares. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, bloquear alguna de las proteínas específicas, vamos a decir, vamos a querer bloquear esto porque yo sé que esto me está generando alguna enfermedad. Entonces pueden decir, bueno, pues puedo bloquear aquí AKT o puedo bloquear directamente esta proteína. Pero lo que estamos viendo es que si el blanco final que nos interesa es esta proteína mTOR, pues vean que tenemos muchas vías por las cuales podemos llegar directamente hacia mTOR. Entonces, el tratamiento o la búsqueda de fármacos con esta vía de señalización llega a ser un poco, muy poco práctica, principalmente porque puede ser que en alguna patología en específica esta esté, digamos, sobreactivada, pero a lo mejor en una misma especie, pero en una persona o en un individuo distinto, a lo mejor quien está activado es esta. Entonces, designar un fármaco específico para una de estas proteínas reguladoras muchas veces no es tan bien costo-beneficio, es decir, cuesta más trabajo poder desarrollar una molécula específica que realmente los beneficios terapéuticos que vamos a estar encontrando. ¿Por qué es importante estudiar todo esto si se ve como muy poco futuro, se ve un poco triste algunos de los efectos observados? Pues principalmente porque nos permite interactuar o saber cómo podemos llegar de un punto A un punto B, pasando más o menos qué actividades, y en algún punto saber exactamente cuáles son de las principales enzimas que están activándose. Al día de hoy se han establecido como diferentes blancos o terminaciones importantes que sí se han visto que puede regular puntos estratégicos específicos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los estudios con insulina o con la activación de los receptores de insulina, pues han sido desde hace muchos años, desde prácticamente los años 40. Sin embargo, conforme se ha estado identificando todas las proteínas que están participando para regular la cantidad de glucosa que entra al organismo, pues se han visto que las proteínas que más tienen relevancia son, por ejemplo, AKT, GSK3, algunas proteínas C de tipo atípicas como PKC de tipo lambda, o inclusive, por ejemplo, mecanismos de apoptosis, como puede ser, por ejemplo, aquí no sé si vengan las caspasas, bueno, no vienen, pero por ejemplo, ERK1 y ERK2 también es muy importante. Entonces, lo que se ha visto es que estas proteínas, si llegan a modularse, pueden tener efectos importantes para la regulación de diferentes mecanismos fisiológicos. Tal vez poco a poco se le va a ir dando más prioridad a estas proteínas que vamos a llamarle como secundarias, que no tienen tanta relevancia, que son solamente moduladoras. Sin embargo, estos puntos sí se ha visto que tienen importancia o afectan directamente el funcionamiento de las células. Entonces, lo que pueden hacer si es su línea de investigación o si parte de su trabajo desemboca en esto, es principalmente identificar cuáles son los puntos más importantes o los que se ha visto que tienen mayor relevancia para el estudio de este tipo de señalizaciones. Puede ser un poco caótico, de hecho puede parecer como que no sé exactamente qué hacer o qué estar relacionando, pero conforme vayan empapándose más en el tema, van a estar identificando algunas proteínas, de decir, ah, ok, creo que esta la he visto que regula otros procesos. Como por ejemplo, aquí tenemos la oxidanitricosintasa. Es decir, ah, creo que yo la he visto, que puede estar regulando algunos procesos directamente de regulación autoinmune, comunicación neuronal o mecanismos directamente de vascularización. O, por ejemplo, decir, ah, ok, esta proteína de aquí de caveolina, recuerdo que me habían mencionado que permite solamente la formación de vesículas. Entonces, no me interesa tanto porque esto se encarga principalmente de formación de vesículas y de expresión de receptores. Y pueden ir buscando o ver más o menos cuáles de estas proteínas se les hacen un poco más familiares. Obviamente esto es con la experiencia y sobre todo qué tanto se están relacionando con el tema. Pero casi siempre es cómo se está regulando este tipo de mecanismos. Por ejemplo, para el caso de Gaby, que va a trabajar tal vez con esta parte de receptor de insulina y la internalización o la expresión de los transportadores GLUT4, pues a lo mejor a ella solamente le interesa toda esta parte, nada más este proceso chiquito de acá. Y no le va a interesar tanto los procesos tal vez de formación de ácidos grasos, síntesis de ácidos grasos o inclusive regulación de glucógeno. Puede ser que sí, a lo mejor sí van a establecer un poco más de metabolómica y ver cómo se regula todos los demás
cómo se regulan todos los demás procesos fisiológicos, pues puede ser que sí estén interesados, pero si nada más les interesa la parte de absorción de glucosa, pues esta parte es la única que tienen que estar revisando. De igual manera, si van a ver procesos, por ejemplo, de crecimiento, de desarrollo, pues a lo mejor la vía que está por acá, pues puede ser como de su interés. Entonces vean que solamente si son algunas moléculas que regulan muchos procesos, pues obviamente tienen que estar controladas de muchas maneras. Por eso es que este mecanismo está, digamos, como descrito de esta forma. No sé si más o menos quedó un poco la idea o hay alguna pregunta, duda. Sí, queda ahí más o menos claro, doctor. Ok. Entonces, receptores tirosina sinasa. Características son, vamos a llamarle poco específicos, de activación lenta. Es decir, no esperen ver una respuesta de manera inmediata porque pues vean todos los procesos que tienen que estar pasando. Entonces, sí necesita mucha estabilización para poder generar algún tipo de efecto. Digamos que los efectos también son solamente regulatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que no esperen ver efectos del 0 al 100%, sino estos prácticamente se encargan de hacer una regulación fina. Es decir, si nosotros queremos una activación, vamos a decir, del 75%, pues los receptores tirosina sinasa tienen esa capacidad de aumentar o disminuir el efecto a niveles como bastante precisos. Por eso es toda esta señalización bastante compleja. No tenemos solamente un solo efecto que nos permita hacer una activación rápida y ya tengamos el efecto final, sino tenemos varios elementos que pueden estar ahí regulando. ¿Qué otra característica tiene? Que son el punto intermedio. De la señalización. Es decir, ellos se encargan de unir o conectar diferentes vías. Puede ser que inicie con una vía de proteínas G priméricas, converja en esta parte de receptores tirosina sinasa y termine mandándola directamente hacia un receptor de tipo nuclear. Es decir, puede tener esa versatilidad para mandar o comunicar una señal de un punto A a un punto B atravesando diferentes vías de señalización. Entonces, esa es como otra de las características. Y bueno, ya a nivel experimental, pues es difícil de explorar. Porque cabe recordar que para que nosotros determinemos este tipo de señalización, necesitamos enfocarnos en una proteína. Entonces vamos a, por ejemplo, identificar a la proteína AKT. Pero ¿cómo podemos saber si esta proteína está activada? Pues ya habíamos visto que la comunicación es que sea a través de fosforilaciones. Entonces necesitamos que AKT se encuentre fosforilada. Entonces, si quisiéramos evaluar cómo está la actividad de esta proteína, necesitamos evaluarla tanto en su forma no fosforilada como en su forma fosforilada. ¿Cómo se estudia esto? Pues principalmente utilizando anticuerpos. Y entonces tienen que buscar con su proveedor que les venda el anticuerpo para la proteína no fosforilada y para la proteína fosforilada. De tal manera que ustedes sepan cuándo está de manera activada o de manera desactivada. Entonces, eso dificulta un poco la exploración de estas vías. Y obviamente por eso les decía, no es necesario que estén regulando todas las proteínas vecinas, sino simplemente cuáles son las proteínas que eventualmente van a tener un efecto directo con lo que ustedes están buscando. Es un trabajo difícil porque tienen que conocer exactamente su sistema, su modelo y qué región del organismo quieren estar explorando para pedirle a su tutor, sabe que quisiera comprar este tipo de anticuerpos, pero necesito las dos versiones, la fosforilada y la no fosforilada, para saber si realmente
mi tratamiento está modificando esta actividad o solamente estoy viendo la vía final. Entonces, esa es una de las principales complicaciones. Creo que ya. Esas son como las características de los receptores tirosina-sinasa. Muy bien. Entonces, la última familia de receptores que vamos a revisar son los receptores nucleares. Los receptores nucleares, su vía de señalización es relativamente sencilla, o por lo menos mucho más sencilla que los receptores tirosina-sinasa. Sin embargo, este tipo de receptores, los efectos que generan aún son todavía más complejos y más difíciles de poder predecir. Entonces, los receptores nucleares, como su nombre lo indica, tienen que tener efecto en el núcleo de la célula. Entonces, ya hemos visto que la membrana plasmática funciona como una barrera para que estos componentes no entren fácilmente. Habíamos visto que la membrana plasmática tiene esta conformación, que es a través de una bicapa de fosfolípidos. Entonces, estos fosfolípidos de vez en cuando se le integra aquí un colesterol para facilitar un poco ahí la suavidad de la membrana y para darle un poco de resistencia, perdón. Ahí se integra un poco el colesterol para darle un poco de resistencia. Y en general son fosfolípidos, son cadenas alifáticas con un grupo fosfato que denominaría la parte polar de la membrana. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una molécula de agua, pues esta molécula de agua sí puede estar interactuando fácilmente en la cabecita polar, pero una vez que entre a la capa oleosa o a la parte de lípidos, pues ya va a ser muy difícil que pueda entrar. De igual manera, por ejemplo, moléculas tal vez de tipo no polar, como vamos a decir un hexano, le va a costar mucho trabajo pasar por la cabecita polar, tal vez pueda mimetizarse un poco ahí, solvatándose con otros componentes, llegar a la parte lipídica, pero de aquí, para que pueda atravesar la otra parte, ya todavía le cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, las moléculas que son de tipo muy no polar o muy polares nunca van a entrar fácilmente. Para eso necesitan transportadores, moléculas, proteínas que les permitan o les ayuden su ingreso al interior de la célula. Sin embargo, como siempre, hay moléculas que pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática. ¿Cuáles son aquellas? Pues algunas que tengan características de tipo no polar y que tengan algún guía que les permita atravesar esta parte polar. Entonces, si tenemos esta mezcla de componentes polares, pues esto atraviesa aquí directamente, luego se gira la molécula para poder atravesar la cadena no polar y finalmente esta parte lo puede expulsar hacia el interior. Entonces, esas moléculas que tienen esta versatilidad para atravesar la membrana plasmática sin necesidad de algún tipo de transportador, van a tener actividad principalmente sobre los receptores nucleares. Entonces aquí vemos que tenemos tres clasificaciones de receptores. Tenemos los tipo 1 y tipo 3, que aquí todavía principalmente las características son a nivel arquitectura. Pero la característica principal de estos es que atraviesan fácilmente la membrana plasmática. Aquí vemos, por ejemplo, el estrógeno, que pertenece también a estos componentes de esteroides con su estructura de ciclopentano, perhidrofenantreno, ¿no? Y que normalmente tienen aquí un hidroxilo, ¿no? Entonces, estas moléculas, este hidroxilo le permite atravesar esta fase polar, luego se voltea esta estructura, atraviesa la parte no polar y finalmente sale hacia el interior, o bueno, entra a la célula a través del citosol, finalmente por esta capa polar. Entonces, una vez que ya tenemos aquí en el citosol, ya tenemos nuestro compuesto, nuestro ligando, perdón, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a buscar unirse a su receptor. Entonces los receptores nuevamente están en forma de monómero, nadando ahí en el citosol. Son sensados por el receptor, en este caso es el receptor de estrógenos. Se une, se forma el ligando, pero
¿qué es lo que pasa? Este receptor está siempre acompañado por una proteína, que es una proteína HSP, que es una proteína que se traduce como Heat Shock Protein, pero lo que nos interesa de esta proteína es que es una proteína de tipo chaperona. No sé si en Cuba el término chaperón sea igual que el que tenemos aquí en México, pero el término chaperón lo asociamos cuando va, por ejemplo, acompañado, bueno, va una persona siempre acompañando a otra. Es decir, si por ejemplo tú vas, tienes una salida, ya sea a la tienda o a algún lugar, siempre te mandan a tu hermano para que te acompañe en todo momento. Y al hermano le decimos que viene como chaperón. En la biología también tenemos proteínas chaperonas, es decir, que son proteínas que siempre están acompañando a otra proteína, principalmente para inactivarla y para facilitar su reconocimiento con otras proteínas. En este caso, la HSP es una proteína chaperona del receptor de estrógeno. Siempre lo va a estar acompañando cuando esté en ausencia del ligando. Cuando el receptor de estrógeno sensa al ligando, entonces se libera del chaperón y ya puede buscar a otro receptor activado que esté en las mismas condiciones para formar la dimerización que se representa aquí. Entonces, se une el ligando, se separa esta proteína y busca otra proteína que esté igual. Cuando este complejo, este dímero de receptor de estrógeno se encuentran juntos, tienen todavía otra complicación que es llegar a la membrana del núcleo, porque el núcleo tiene un sistema de seguridad especial, porque nuevamente ahí se encuentra toda la información genética, entonces necesitamos buscar exactamente cómo poder regularlo. Entonces, para que estos receptores puedan entrar hacia el núcleo, tienen que atravesar una proteína que se llaman nucleoporinas. Las nucleoporinas son prácticamente transportadores que permiten de forma muy selectiva qué elementos van a ingresar al interior del núcleo. Entonces, no todas las moléculas pueden atravesar este tipo de proteínas. Entonces, estas nucleoporinas, más bien, este complejo receptor atraviesa estas nucleoporinas porque sí tienen el acceso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Una vez en la membrana del núcleo, en el interior del núcleo, va a haber otros elementos que van a regular su actividad, que están denominados como coactivadores. Ahorita vamos a ver qué hacen este tipo de moléculas. Y entonces, ya que tenemos los coactivadores y el dímero del receptor, entonces ya van a poder unirse directamente hacia el núcleo, hacia el DNA. Entonces, recordemos que el DNA solamente funciona como un sistema de almacenamiento de genes, es decir, que ahí está toda la información de la célula. Dependiendo de lo que necesite alguna proteína de este genoma, pues va a ser la actividad o la sección que va a estar buscando. Cuando llegue a la sección que necesita, pues va a poder empezar a hacer el mecanismo de transducción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a tomar la hebra necesaria del DNA, va a buscar el gen específico que nos va a dar la proteína específica. Supongamos, necesitamos más proteínas GPCR. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este complejo de receptores de estrógeno, junto con sus ligandos, buscan la sección del DNA donde se encuentra el gen que va a expresar la proteína o nuestro receptor GPCR. Entonces lo busca, lo saca y lo empieza a desdoblar para empezar un proceso de amplificación. Entonces, todo esto va a generar que nosotros generemos más cantidad de receptores acoplados a proteínas G. Es un ejemplo, pero puede estar activando cualquier tipo de proteínas que están relacionadas con el funcionamiento de la célula. Entonces, aquí realmente se complica un poco más porque hay que ver si solamente este receptor permite la expresión de una sola proteína o permite la expresión de más proteínas. Normalmente es esta segunda opción. Entonces, eso es lo que hace la primera familia de receptores. No sé si quedó más o menos claro hasta aquí. Sí, tengo una duda, es que me perdí un poquito. ¿Sí? Por ejemplo, allí, de las moléculas chaperonas, o sea, el ligando que estamos estudiando se une ¿dónde? Ahí fue que me perdí. Bien, ok. Va de nuevo. Entonces, ya el ligando está aquí en el citosol. Va a empezar a buscar a su receptor. ¿Cómo se va a encontrar el receptor? Se va a estar encontrado junto con una proteína chaperona. Cuando el ligando
vamos a decir que aquí se une hacia el receptor de estrógeno. Este le dice, ¿sabes qué? Ya no te necesito, muchas gracias. Libera la proteína chaperona y ahora ya va a estar el receptor junto con su ligando. ¿Para qué? Para que si, por ejemplo, en esta misma célula tenemos otro receptor junto con su chaperona y tenemos tal vez otro ligando que logró entrar aquí a la célula, vuelve a hacer el mismo proceso. Se une aquí, libera la chaperona y entonces ahora sí ya tenemos nuestros dos receptores con su ligando juntos. Estos ya se conectan y se forma este dímero. Cuando este dímero con sus ligandos cada quien ya están juntos, ahora sí pueden atravesar la seguridad del núcleo, que son las nucleoporinas. Entonces ya pueden entrar. Entonces la chaperona lo único que hace es que inactiva al receptor de, en este caso, al de estrógenos, y además lo vuelve un poco más lento para que no estén nadando tan fácilmente y puedan encontrarse entre ellos, porque si no, luego por probabilidad sería muy difícil encontrar exactamente a alguien que esté en tu misma condición. ¿Sí, más o menos, Gaby? Ay, perdón, se me volvió a botar el Zoom. Ah, ok. Este, Si quieres lo vuelvo a explicar una vez más. dijo que con un compuesto libera la chaperona, ¿no? Ajá. El ligando libera se une al receptor, libera la chaperona y ya se encuentra, digamos, solamente el ligando al receptor. Si otro ligando hace ese mismo proceso, ya ahora vamos a tener dos en la misma condición, el receptor con su ligando. Cuando estos dos se encuentran, ya pueden entrar al núcleo. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ya, gracias. Ok. Entonces, digamos que ese es el método clásico para regulación. Sin embargo, tenemos otro mecanismo, los receptores tipo 2. Aquí decimos que tenemos un ligando extracelular, que nuevamente puede ser algún tipo de hormona. Seguimos el mismo proceso. Esta hormona tiene la capacidad de atravesar la membrana plasmática sin necesidad de ayuda, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que aquí la diferencia es que tiene también un ligando intracelular. Es decir, por ejemplo, aquí vemos el ejemplo, la hormona tiroidea, una hormona tiroidea, permite la entrada hacia el interior de la célula y en el citosol va a estar otro ligando que ya está de manera endógena, que en este caso el oxisterol. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a conjuntar los dos. Tanto el ligando extracelular como el ligando intracelular se van a conocer aquí en el citosol y van a viajar nuevamente hacia el núcleo. Aquí vean que no hay ningún tipo de receptor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que una vez que ya llegaron aquí, estos van a poder regular la actividad de otro tipo de receptores. Es decir, ya sea que permitan la regulación de otro tipo de receptores o que inclusive puedan unirse específicamente en el receptor ya que está anclado al núcleo. Es decir, que estos, digamos que el núcleo, el receptor ya está directamente anclado hacia el DNA y solamente lo que ellos llegan es llegar a la parte final, cuando ya está todo ensamblado. Entonces, aquí el núcleo, aquí la diferencia es que el receptor ya se encuentra anclado directamente al núcleo y ya está listo para generar el proceso de traducción. Entonces, solamente cuando los dos ligandos se encuentran y entran, entonces ya puede arrancar la maquinaria, que es lo que se ve aquí. Aquí vean que está apagado. Tenemos ya el receptor, tenemos algunos correpresores y cuando llegan estos dos ligandos, entonces liberan a los correpresores, se juntan con los coactivadores y ya todo este complejo, que se parece mucho a este, ya está listo para empezar todo el proceso de traducción. Entonces digamos que la diferencia es que solamente van a llegar al punto final para arrancar la activación. Entonces son los dos tipos que podemos encontrar. Y entonces, ¿cuáles son ejemplos, por ejemplo, de algunos ligandos que se ha visto de este tipo de receptor? Los clásicos, o la vía clásica, pues son todos los receptores de tipo esteroidal, es decir, por ejemplo, receptores de andrógenos, estrógenos, algunas moléculas relacionadas con el estrógeno, algunos, por ejemplo, glucocorticoides también, que son de la misma tipo de estructura, de ciclopentano, perhidrofenantreno. Todos ellos, pues, tienen la activación clásica. Glucocorticoides, mineralocorticoides, progesteronas.
¿Cuáles son los receptores que tienen actividad distinta a lo que les había mencionado? Pues son receptores ligandos de reciente descubrimiento, que son, por ejemplo, derivados del ácido retinoico. El ácido retinoico antes lo conocíamos, bueno, lo seguimos conociendo como vitamina A, que es normalmente el que decíamos que los encontrábamos directamente en las zanahorias, algunos carotenoides que tenían efectos directamente. Se creía que solamente tenían beneficios a nivel visual, que mejoraba o que prevenía la destrucción de los conos y receptores y mejoraba un poco ahí la visión. Sin embargo, se dieron cuenta que también muchos de estos receptores se encuentran directamente ligados a receptores nucleares. Entonces, no solamente tienen efectos a nivel directamente de los ojos, sino tienen efectos a nivel nuclear, a nivel funcional. Entonces, la aplicación se ha descubierto en los recientes años y se le ha dado mucho auge al estudio de este tipo de receptores, los tipos de receptores de ácido retinoico. También se ha visto que, por ejemplo, algunos derivados que se encuentran en el hígado, pues también se ha visto que tienen efectos similares importantes. Y tal vez uno de los más recientes, o por lo menos que han escuchado más, son los receptores activados por receptores proliferadores activados por el receptor gamma, que es PPAR gamma, que se ha visto principalmente en el metabolismo de los ácidos grasos. De hecho, inclusive lo podemos ver aquí. Creo que se veía un poco la interacción de PPAR gamma. No, creo que no está en esta vía. Pero bueno, se ha visto que, por ejemplo, los receptores de PPAR gamma están siendo estimulados por algunos elementos de respuesta de la insulina, lo que inclusive todo este proceso de metabolismo de ácidos grasos permite la regulación de la insulina. Entonces, digamos que este tipo de receptores también tienen activación a nivel nuclear, pero se encargan de múltiples funciones. De hecho, si alguno de ustedes ha visto o ha estudiado los receptores PPAR gamma, se dará cuenta que también son muchos elementos los que están regulándose. Y normalmente tienen que ver por el mecanismo como están regulándose, que en este caso es a través de activación nuclear. Y finalmente tenemos los receptores de vitamina D, que también se ha visto que tienen efectos a nivel de núcleo. Entonces, vean que pues principalmente vamos a decir que es un poco limitado en cuestión de los ligandos que podemos encontrar, no tenemos mucha variación, son prácticamente 5 o 6. Bueno, 5 o 6 en cuestión de estructuras distintas, es decir, si vemos, por ejemplo, los carotenoides o los de vitamina D, pues vemos que son estructuras distintas y pues todos estos tienen la estructura bastante similar, ¿no? Todos son estos núcleos fusionados, pero no tenemos tanta variabilidad en cuestión de ligandos, son muy pocos. Y realmente los receptores también son pocos, sin embargo hay varios que todavía no sabemos exactamente cómo están activados, que son los receptores de tipo huérfanos que están aquí mencionados, ¿no? Estos realmente se ha descrito el receptor, pero no sabemos exactamente cuál es el ligando que está activando a estos. Se cree que algunos creen que todavía es un vestigio evolutivo, es decir, que en algún momento había un ligando que podía activar este tipo de receptores y que tenía alguna función específica y que poco a poco se han ido descartando. Otros piensan que realmente es una molécula que no hemos podido detectar que está regulando este tipo de receptores, pero hasta el momento hay muchos receptores huérfanos que no sabemos exactamente qué hacen. Entonces, nada más para que tengan como una perspectiva de que son muy pocos los tipos de ligandos para la activación de este tipo de receptores. Ahora bien, vamos a ver exactamente, un poco más a detalle cómo están este tipo de receptores, cómo es la arquitectura general. Entonces, los receptores nucleares son relativamente sencillos, es decir, solamente tenemos 3 unidades funcionales. La unidad A, que es en la parte N-terminal, se le conoce como la unidad conservada. Es decir, es una unidad, es una región del receptor que todos los receptores de tipo nuclear la contienen. Se creen que es parte como que le da la estructura, le da la estabilidad para el funcionamiento de este tipo de receptores. Entonces, digamos que es la unidad inicial, la unidad central, que es la más conservada y posiblemente tenga que ver con la interacción hacia el DNA y la interacción con otras proteínas reguladoras. Después tenemos la unidad C. Esta unidad C se denomina que es la unión, la región de unión
a DNA a través de unas proteínas que se llaman dedos de zinc. Estas proteínas son solamente como tres como bucles que están acoplados o que están estabilizados por átomos de zinc, que le permite generar directamente una interacción justo con la doble hebra de DNA. Entonces, prácticamente esto le permite la unión a DNA. Después tenemos una hebra, que prácticamente es como una curvatura, que es lo que vemos aquí, que daría la percepción de que tenemos dos isoformas, es decir, que tenemos, perdón, dos subunidades. La primera que es la unión de DNA y la unión conservada, y después que tenemos la unión de detección de ligando. Sin embargo, todas estas unidades solamente están unidas por esta pequeña hebra que está sosteniendo estas dos subunidades macromoleculares. Y finalmente tenemos la unidad E, que es la de unión a ligando. Entonces, que es prácticamente este dominio donde se va a unir los diferentes ligandos. Entonces, estas proteínas se encargan principalmente de estabilizar, desensamblar y un poco hacer corte y empalme del DNA. Y esta se va a encargar principalmente de recibir al ligando y a los diferentes cofactores, coactivadores y correpresores. Después de esto, se genera, como aquí se menciona, un cambio conformacional, se estabiliza, se genera la interacción con los diferentes reguladores y se inicia la modificación post-translacional, que es decir, la activación de los genes. Entonces, aquí podemos decidir en qué momento iniciar para el proceso de transcripción y en qué momento podemos detener esta actividad. Entonces, esto es un esquema general de qué es lo que puede estar pasando. Los receptores nucleares pueden estar contenidos en diferentes tipos de células. Normalmente los receptores nucleares se encuentran en células muy específicas. Sin embargo, sí se ha descrito que podemos encontrarlos en diferentes grupos celulares. Entonces no es tan clásico exactamente que sean específicos para un solo tejido. Y también se ha visto que ese mismo receptor nuclear puede activar y desactivar funciones distintas en diferentes tejidos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se hace este proceso de activación? Aquí vemos diferentes ejemplos. Podemos tener, por ejemplo, el agonista, que ¿qué es lo que va a hacer? Generar un incremento de la actividad en diferentes tejidos. Vamos a decir que tiene activación de dos genes distintos. Entonces, en los dos va a estimular la respuesta. Sin embargo, recuerdan que les decía que tenemos mecanismos coactivadores y correpresores. Estas moléculas se encargan principalmente de regular la función, es decir, puede ser que en algún caso tengamos un incremento de la respuesta, pero que en otro tejido u otro tipo de gen tengamos el efecto contrario, un antagonismo. Y podemos tener los dos casos, donde en algún caso sea agonista y en otro caso sea antagonista, o invirtamos los papeles, que en un caso sea antagonista y en otro caso sea agonista. Entonces, los correpresores y los coactivadores se encargan de definir qué genes se van a activar, qué genes se van a inhibir y qué genes van a estar mantenidos en las mismas cantidades. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, a diferencia inclusive de los receptores tirosina sinasa, los receptores nucleares no tienen efectos inmediatos. Ellos lo que van a encargar es buscar a los genes, que va a ser el DNA, convertirlo a RNA y después traducir este RNA directamente en una proteína. Pero no solamente puede ser solamente una cadena, sino podemos tener otro RNA que codifique a una proteína distinta. Y entonces, esta cascada se puede amplificar, inclusive puede ser que no solamente sea un gen, sino sea otro segundo gen. Y entonces esto va a generar otro RNA y otra proteína. Entonces, dependiendo de la activación, puede ser que el receptor nuclear active 10 genes. Entonces, esos 10 genes van a activar 10 RNAs
y van a generar diferentes proteínas. E inclusive se ha visto que podemos tener del mismo RNA, podemos tener isoformas. O inclusive del mismo DNA, dependiendo de la región que se vaya codificando, podemos tener diferentes isoformas de las proteínas. Entonces vean que tenemos muchas alternativas. Entonces, modificar el receptor nuclear va a generar diferentes efectos. Entonces, ¿qué características tienes? Nuevamente, son poco específicos. Están expresados en todo el organismo. Son de activación muy lenta. Y también para el tratamiento necesitamos tener una desactivación progresiva. ¿Y qué ventajas tiene? Bueno, se estudian mucho este tipo de receptores nucleares, sobre todo para células cancerígenas, por el ejemplo de acá. Es decir, si nosotros queremos regular aquí algún tipo de proteína, pues no sabemos exactamente cuál es, pero si nosotros con alguna regulación genética logramos bloquear todo este proceso de una sola, pues nos evitamos que todo esto siga generando algún tipo de célula o de efecto cancerígeno. ¿Cuál va a ser el efecto? Que pues nuevamente no sabemos exactamente qué estamos quitando de manera abrupta, entonces nos va a costar trabajo controlar el tipo de respuesta. Ese es uno de los tratamientos que se ha utilizado sobre todo para los receptores nucleares. Tradicionalmente lo que más se utiliza es, por ejemplo, estimulación a nivel de esteroides de tipo sexual o déficit de algún tipo de hormona cuando no podemos producirla, sobre todo mineralocorticoides. Son como los tratamientos clásicos que tenemos, suplir el funcionamiento de alguno de estos esteroides cuando el organismo no lo puede producir. Pero dar tratamientos específicos para un tipo de este tipo de receptores llega a ser un poco cauteloso, porque no sabemos exactamente qué estamos modificando, o inclusive si nosotros vamos a alcanzar a ver esos efectos, o el daño se va a poder expresar en 10, 5 años cuando ya terminamos de hacer la evaluación. Entonces, eso cuesta trabajo hacer la evaluación de este tipo de receptores. No sé si quedó más o menos claro este punto. Sí, gracias. ¿Sí? Ok, entonces vean que después de haber visto todos los tipos de receptores, regresamos a los receptores tradicionales, los receptores acoplados a proteínas G. Como ustedes podrán ver, todos los tratamientos que tenemos actualmente en la terapéutica, el 80-90% de estos tratamientos se enfocan en este tipo de receptores, los acoplados a proteínas G, porque no regulan tantas funciones, porque podemos dar una modulación un poco más específica y porque podemos controlar exactamente el tipo de respuesta. Patologías muy particulares como algunos de metabolismo, que son mecanismos muy complejos que están pasando muchas cosas al mismo tiempo, o mecanismos de tipo de regulación de DNA, pues son los blancos para la activación de receptores tirosina sinasa o receptores nucleares. Inclusive algunos procesos inmunológicos también están asociados con receptores tirosina sinasa. Entonces, salvo que estudien ese tipo de mecanismos de inflamación ya muy específica o metabolismo o inclusive algunos procesos de supervivencia celular, se tendrán que ir directamente sobre los receptores nucleares o tirosina sinasa. Si ustedes lo que van a buscar son funcionalidades particulares, es decir, activación, desactivación, incremento o disminución de alguna función del órgano, se van a tener que ir directamente o a canales iónicos o a receptores acoplados a proteínas G. Entonces vean más o menos cómo es la estrategia. Y de igual manera, las aplicaciones en farmacología es conocer un mecanismo, conocer un ejemplo, cómo está interactuándose, cómo está produciendo este tipo de efectos y buscar qué manera podemos yo integrar, en qué punto yo puedo participar y cómo puedo estar regulando alguno de los tipos de funciones. Entonces, eso es más o menos cómo se generan los estudios aquí en farmacología. ¿Tenemos alguna pregunta, duda? No, hasta ahorita no. ¿No? Ok, entonces
A ver. Ok, a ver, nada más para... Entonces, digamos que en este esquema un poco más sencillo, si nosotros sabemos, por ejemplo, qué es lo que queremos ver, podemos jugar con dar un ligando, ver si activa aquí, cómo va a ser mi vía de señalización, que puedo cuantificar. En este caso, por ejemplo, de ligando, yo tal vez puedo cuantificar este de manera experimental o puedo cuantificar este de manera experimental. Y entonces ustedes tienen que diseñar con un esquema de esta naturaleza qué es lo que pueden medir, cómo pueden medirlo y qué estrategias van a poder hacer para poder evaluarlos, que realmente eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones. ¿Cómo puedo yo cuantificar todos estos mediadores? ¿Cómo puedo cuantificar estos segundos mensajeros? ¿Y qué beneficios me permite o qué información me va a dar realmente si estudio o no este tipo de segundos mensajeros? Porque podemos cuantificar todo prácticamente, ¿no? O sea, si tenemos los recursos, podemos identificar toda la vía de señalización, pero lo interesante es ver cómo podemos generar estrategias o diseños experimentales que nos permitan identificar un punto específico en alguna ruta de señalización. Eso lo vamos a estar viendo en las siguientes sesiones, inclusive ya que veamos los seminarios específicos de cada sistema, podemos mostrarles algunas estrategias para poder evaluar funcionalmente, evaluar alguno de esos tipos de receptores a nivel funcional para identificar cómo podemos cómo podemos estudiar este tipo o cómo podemos abordar un sistema en particular. Entonces, esa es parte como de generalidad. Obviamente, si ustedes tienen alguna condición particular, pueden acercarse a nosotros directamente para explicarles exactamente qué están pasando, qué puntos podrían estar regulando, qué información podrían sacar de sus experimentos, pero vean que pues es prácticamente todo un mundo, ¿no? Entonces, mucha de esta información puede ser que no la ocupen en algún punto cercano, o por lo menos para su proyecto, pero sí que sepan cuáles son las diferentes estrategias y si ustedes están abordando algún mecanismo que puedan identificar, creo que este es un receptor acoplado a proteína G, creo que este es un canal iónico, creo que este es un receptor nuclear y esta es la forma en que puedo evaluar o qué es lo que yo puedo esperar de este tipo de evaluaciones. Entonces, de la parte teórica, digamos que eso sería todo por esta unidad. Y vamos a dejarles un trabajo, un artículo para que veamos realmente si se logró entender los conceptos principales. Entonces, déjenme buscarlo. Si me permites, justo hacer nada más Sí, una adición. adelante. En esta clase, justo el panorama que queremos mostrarles y al que queremos que lleguen cuando terminen esta clase y vean su proyecto, es que comprendan la diferencia entre hacer ensayos de actividad biológica y hacer ensayos de farmacología, Ujú. porque ese es un problema acerca de la comprensión metodológica de lo que nosotros hacemos en la Facultad de Química. El doctor Josué, el doctor Andrés y yo hemos intentado empujar un poco más el trabajo más allá de la actividad biológica. Y ahora que nos presente su seminario, justo queremos ver esta comprensión, esta integración para que ustedes visualicen qué alcance va a tener su proyecto, para que no haya confusiones y que su trabajo, lo que están proponiendo, la adición al conocimiento que ustedes están proponiendo, pues esté perfectamente delimitado, ¿cierto? Y también para cuando lleguen a su examen de grado, no les pregunten, bueno, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? O lo que a veces nos pasa al revés, ¿no? Que presentamos un estudio más detallado en términos farmacológicos y llegamos al examen y a nadie le importó o nadie lo alcanzó a comprender o preguntan cosas que para nosotros son evidentes, pero para los demás no. Así que esos puntos sí queremos que los señalen muy bien y es a lo que los vamos a ir orientando. Así que ya ahorita en mente acerca del seminario que nos van a exponer de su trabajo orientado y con las clases como las que siguen, vamos a ver las estrategias de obtención de productos bioactivos, generalidades. En realidad son cómo nos vamos a orientar a saber qué productos sí queremos, qué productos no queremos, cómo podemos ver qué alertas tiene el producto. A lo mejor aislamos un producto muy novedoso, sintetizamos un muy buen producto y resulta que no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Y después que empecemos, justo como dice el doctor Josué, a los seminarios orientados, vayan anotando, vayan pensando
qué sí van a querer mostrarnos en su trabajo. ¿De acuerdo? No sé, creo que eso es algo con lo que batallamos de manera continua nosotros, tratar de explicarles. Pero ahí andamos. Y a ustedes van a salir de esta clase explicándoles a los demás. Sí, más o menos como bien menciona la profesora, es como el objetivo de este seminario, que tengan un panorama general, que tengan herramientas, que tal vez no las van a aplicar, como les digo, de manera inmediata, pero que por lo menos sepan que existe eso, sepan que en algún punto pueden encontrar y que no les agarre por sorpresa si realmente van a estudiar eso o no, y que empiecen a discernir qué información les sirve para su proyecto, qué no, qué parte ya conocen, y de esa manera enriquecer un poco más su conocimiento, lo que ustedes ya han aprendido en este pequeño tiempo de su maestría. Ok, entonces les comento sobre la forma de evaluación. Les vamos a dejar este artículo, que es un artículo de la cadena de publicación de Nature, Scientific Reports. No está tan compacto como algunos, que luego no se entiende nada. Está bastante sencillito. Entonces, el objetivo de este trabajo es que, ahorita les pongo en texto exactamente qué es lo que les pido, pero son varios experimentos de probar un fármaco, probar un antagonismo, ver cuál es la respuesta. Entonces, de manera general, la información que les pedimos es que nos digan qué hicieron. O sea, por ejemplo, en este experimento decir, por ejemplo, váyanse si quieren por las figuras. Es decir, describan las diferentes figuras que están en el trabajo y decir, aquí, ¿qué hicieron? Ok, evaluaron canales iónicos. ¿Canales iónicos de qué tipo? No, pues de sodio, activados por voltaje. ¿En dónde lo hicieron? No, pues que en tejido de aorta o en células de tipo tal, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Pues nada más una breve descripción de qué hicieron. No sé, a lo mejor estimularon un voltaje o colocaron el tejido y dieron un estímulo breve. Pero sobre todo lo que nos interesa es para qué lo hicieron. Esta figura del artículo, ¿qué me da? ¿Qué me está explicando? Entonces, decir, ¿cuál es el objetivo de esta figura? Decir, bueno, con esta figura solamente estoy estableciendo las condiciones del sistema, que sí funciona, que sí estimulo y que con el antagonista, que en este caso una tetrodotoxina, puedo evitar o visualizo tanto en el trazo como en la gráfica cómo está la conductividad. Entonces, esa sería como la primera parte. Luego la figura B, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y para qué lo hicieron? Nuevamente. Pues hicieron nuevamente, estimularon de manera eléctrica los diferentes tejidos. ¿Cuál fue aquí la diferencia entre la figura A y la figura B? ¿Y qué me está diciendo esto? Sobre todo, ¿para qué lo hicieron? Entonces, de tal manera que ustedes cuando lleguen a la discusión del trabajo, después de estas gráficas, en esta parte de la discusión, que realmente aquí viene un esquema de cuál es el resumen de su trabajo, sepan exactamente cómo llegaron esos autores a esa conclusión. Aquí exploraron un poco el mecanismo de acción, vieron exactamente qué receptores están activados, cómo se está regulando, y lo trataron de probar de manera experimental. Entonces son, creo que 5 figuras, sí, son 5 figuras, no son demasiadas. La mayoría son experimentos sencillos. Si ustedes no conocen, porque pueden decirme, oiga, profe, es que nunca he hecho eso, simplemente pueden revisar rápidamente cuál es el objetivo, qué información me da esta técnica. No queremos que nos digan, se tomaron células, se prepararon con dimetilsulfóxido, no. Simplemente este experimento de fluorescencia, ¿qué me está diciendo? ¿Qué información me da? No es necesario que nos digan se agregó tal anticuerpo, tal reactivo. Si ustedes lo consideran necesario, adelante, pero solo queremos que nos interpreten qué estoy viendo y cómo es que esta figura de células con puntitos verdes me está indicando que sí tiene efecto, que se está liberando algo en el sistema. Entonces, eso es lo que queremos de este trabajo. Es un trabajo no muy largo, son 15, 12 páginas, pero realmente son como 10, 8 páginas. Sí, como 8 páginas que vienen. Entonces, no sé, ¿cuánto les damos, Bere? ¿Una semana? ¿Semana y media? Sí, sí, como tú ves en tu agenda, si son 7 o 10 días, porque hoy estamos 22. 22, 28, pues el próximo, este viernes es 25 y el siguiente es 4. 4. Entonces tú decides si Pues para si quieren el 4 4 de marzo. 4 de marzo lo entregan. Les digo, ahorita les pongo en el Classroom los parámetros.
Pero que sepan que realmente es ver las imágenes, qué me está diciendo esta gráfica, qué estoy viendo y qué información me da para que realmente la conclusión que está aquí en el trabajo, que dice antagonismo de los canales de sodio y de los receptores alfa-1 adrenérgicos contribuyen a los efectos musculares del tejido liso, el tejido el músculo liso vascular de la ranolacina, ¿no? Ujú. Entonces, ver qué están viendo el efecto de la ranilocina y cómo va a contribuir tanto el efecto de esta molécula con los canales de sodio y los receptores alfa adrenérgicos. ¿Ok? Doctor, ¿es solo entregar como un informe escrito acerca de esto? O... Ajá, sí, o sea, las preguntas, así por ejemplo, me ponen trabajo y ponen figura 1. Se hizo, bueno, así pueden poner, el objetivo del trabajo es identificar tal cosa. Pueden poner, por ejemplo, un pequeño así de los elementos principales, por ejemplo, la ranilocina, ¿qué es? Algunos tal vez, por ejemplo, pueden poner ahí la tetrodotoxina se utilizó para tal cosa. Entonces, algunos elementos principales que nos ayuden a identificar por qué utilizaron esos reactivos y qué conclusión sacaron de este trabajo. Entonces, pones, por ejemplo, figura 1, punto A, ¿qué hicieron? Pues hicieron, aislaron tejido de aorta de tal especie. ¿Cómo lo hicieron? Pues lo colocaron y lo estimularon con condición control, con ranilocina y con tetrodotoxina. ¿Para qué lo hicieron? Ah, pues para validar cómo está la condición del sistema. Esta es la condición basal, esta es la condición con ranilocina y este es mi tratamiento con tetrodotoxina. Entonces ahí está la primera figura, ¿no? Luego, figura 2. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? ¿Y para qué lo hicieron? Porque tenemos aquí, por ejemplo, control, ranilocina y tetrodotoxina. ¿Qué diferencia hay entre este y este? ¿Por qué hicieron esta prueba? Y entonces ya ahí me pones, bueno, la figura 2, en la figura 1, en el punto B, hicieron esto con esto y lo hicieron para determinar que la variación de voltaje tiene un efecto o cualquiera que sea el resultado. Esto lo pueden hacer inclusive en una cuartilla, pero lo importante es que mientras más información nos digan, mucho mejor. ¿Sí? De esta manera, también les ayuda a ser más ágiles con los artículos. Si aplican esta técnica de qué, cómo y para qué, van a ver que va a ser mucho más fácil que ustedes entiendan un artículo sin necesidad de leerlo a detalle, sino simplemente viendo, si un artículo está muy bien escrito y muy bien redactado, los va a ir guiando de la mano de qué hicieron estos experimentos, cómo lo fueron haciendo y cuál fue su razonamiento en el proyecto de investigación para que eventualmente pudieran llegar a la conclusión que están planteando. Que les digo, la conclusión siempre es el título del artículo, en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo si realmente los autores lograron responder esta pregunta? Si lograron responder esta pregunta y ustedes lo entendieron bastante bien, quiere decir que el artículo está bien escrito y es muy efectivo en lo que quieren demostrar. ¿Ok? Esa ¿Preguntas? sería, esa sería, doctor, la evaluación de De esta esta unidad. parte. Ujú. Junto con el ejercicio que entregaron el pasado, y algunas actividades que quedan todavía ahí. Ujú. ¿Algo más que quieras comentar, Bere? Les veo cara de preocupación. Natalia ni por eso. No, justo como mencionas, Josué, que lean el título, que lean el objetivo, que lean las palabras clave y se van a las figuras. Ujú. Evidentemente va a haber técnicas que conocen, a lo mejor Gaby más de escuchadas, va a haber la mayoría que no. Lean, búsquenlo. Quedamos que pueden empezar buscando información básica en Wikipedia en inglés. La Ujú. básica, póngale, ¿para qué sirve un experimento? ¿Qué es la tetrodotoxina? O sea, Ujú. desde el inicio empezamos hablando, este fármaco ligando puede ser un agonista, un antagonista, un activador, un inhibidor. O sea, vayan ubicando dentro de estas clasificaciones que les dimos farmacodinámicas. Perfecto. El fármaco entonces es un bloqueador. Y se va a ir dando idea de para qué se utilizó. La otra, la técnica. Bueno, una técnica de marcaje fluorescente. ¿Qué se ve? En una se ve más color y en otra menos color. ¿Qué me indica? En una sí hay que detectar y en la otra no. Entonces vayan desglosándolas así por sus figuras. Acuérdense, el título dice que la molécula
tiene acciones sobre un tejido en particular porque hace dos cosas, ahí dice el título. Bloquea unos canales y antagoniza unos receptores. Ah, ¿qué vi de mi clase acerca de mis familias de receptores? ¿Cuáles son? Ah, ¿cómo son esos alfa 1? Sí los vimos. ¿Cómo son esos canales de sodio? Sí los vimos. Vamos a ver si la evidencia conjunta de cada imagen apoyó esa conclusión de los autores, que ese era el mecanismo de acción. ¿Qué más evidencias hay? Pues evidencias en tejido, evidencias en canales iónicos, a ver si más abajo viene alguna evidencia en animales o en órganos aislados. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, esos son como tips de búsqueda para que ustedes verifiquen que efectivamente eso que establecen los autores es cierto y les va a servir para su proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, háganlo individual de nuevo. Sabemos que la tentación de trabajar en equipo es mucha, pero intenten hacerlo, intenten ejercitarse y váyanse a la literatura básica, a la que les pusimos ahí de literatura básica. Ujú. Si tienen su acceso de Video UNAM, pueden entrar a los libros de farmacología básica que les pusimos. Ahí los pueden hojear, pueden descargar las unidades básicas, todos los libros de farma al inicio tienen estas unidades básicas de farmacodinámica. Entonces descárguenlo, desempólvenlo, léanlo, lo van a comprender. Ujú. ¿De acuerdo? Ya si de plano una técnica no les queda nada de claro, pues pueden buscarme ahí en el laboratorio. Estoy lunes, miércoles y viernes por allá. Y ya con gusto les oriento en qué significa, qué información les da esa técnica. Les digo, no se preocupen tanto como el procedimiento experimental, como si ustedes lo fueran a hacer. Solamente que ustedes quieran replicar esa técnica, pues sí le prestan más atención. Pero si solo quieren entender la idea del trabajo, con que sepan qué información me da este experimento, si me da el color, qué significa, mientras más verde me da más qué, entonces ustedes ya es más fácil que entiendan qué es lo que están viendo. Perfecto. Pues entonces nos conectaremos el jueves, ¿de acuerdo? Que estén muy bien. Cuídense. Adiós. Gracias. Nos Gracias. vemos Hasta el jueves. luego. Chao.